Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con este temporal que está cayendo, que la verdad es de agradecer. Vamos a dar comienzo al acto de presentación. El área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León, en el marco de sus actividades y como complemento al curso Content Curator que comienza mañana y que durará hasta el próximo viernes, que impartirán los dos autores que tenemos aquí, hemos organizado, en colaboración con la Fundación Sierra Pambley, y la presentación del libro, El Content Curator, del que nos hablarán a continuación. Antes de que comience su exposición, me gustaría presentarles a estos autores. Javier Guallar, que está a mi izquierda, es profesor de Documentación y Comunicación en varias universidades catalanas, la Universidad de Barcelona, la Universidad Ramon Llull, la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad Internacional de Cataluña. También es editor, junto con Tomás Vallet, de la Revista Profesional de la Información, el anuario Zenkepi y la colección de libros de bolsillo, Libros EpiWalk. El proyecto EpiWalk nació en noviembre de 2011. Fue llevado a cabo por el Profesional de la Información en colaboración con la editorial WOC, del que son directores Javier Guallar y Tomás Vallet. Forma parte de esta colección el libro que presentaremos esta tarde. Javier, además, es conferenciante y autor de numerosas publicaciones y a través de su web personal podrán descubrir numerosas actividades en las que participa. En cuanto a Javier Leiva, que está aquí a mi lado, es consultor independiente, conferenciante y formador en diferentes ámbitos: estrategia web, gestión de la reputación online, sistemas de información y organización de contenidos digitales. También es profesor de máster y posgrados en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad Oberta de Cataluña. Además, fue alumno nuestro. El año pasado realizó el curso de adaptación al grado en Información y Documentación en la Universidad de León. Cuenta también con numerosas publicaciones, entre las que señalamos también en esta misma colección EpiWalk, la gestión de la reputación online y el libro que ahora presentamos, el Content Curator. Como pueden ver, son dos personas muy polifacéticas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de participar y de venir al curso y de presentar el libro. Y sin más dilación, les dejo con los expertos del Content Curator. Muchas gracias. Gracias, Fina. Gracias especialmente a todos vosotros por estar aquí. Y bueno, durante los próximos minutos, Javier Leiva y yo comentaremos presentaremos esta nueva figura profesional que se llama Content Curator. A partir del libro, el Content Curator, del cual tenéis aquí la imagen de portada. Bien, algunos de vosotros podéis conocer o os sonará esta denominación, Content Curator, la habréis visto especialmente los que estéis más acostumbrados o trabajéis o estéis más habituados al mundo de Internet y de las redes. Es una denominación que en los últimos años se empieza a ver, empieza a estar presente. Pero desde no hace muchos años. De hecho, antes del 2009 no existía esta denominación. El origen de esta denominación, de este nombre, Content Curator, es de este señor que tenéis aquí en la pantalla, que se llama Rohit Bhargava, que escribió un artículo en el año 2009 que se llamaba Manifiesto por el Content Curator, Manifesto for the Content Curator, en el cual hablaba, esto es un fragmento de su artículo, de un nuevo profesional que sería necesario dado el aumento constante de contenidos en Internet que hace que la mayoría de nosotros se sienta incluso ahogado por la información. Hay una expresión conocida que es infoxicación, que expresa esta sensación de tener más información de la que puedes procesar, más información de la que puedes asimilar, más información de la que puedes consultar. Dado que la información en Internet no para de crecer, y él predice en este artículo
que se doblará, se incrementará la información y se doblará cada 72 horas. Los sistemas que han existido hasta ese momento para que las personas accedan a la información, y los sistemas que utilizamos la gran mayoría de nosotros, no serán suficientes. Los sistemas son los buscadores, ¿no? Los sistemas que utilizamos la gran mayoría de nosotros para buscar información, para acceder a información en Internet, son los buscadores, ¿no? Como Google. Y él dice que los algoritmos ya no serán útiles para acceder a aquello que realmente nos interese, y que serán necesarias personas especializadas en encontrar contenidos de calidad que interesen a un público determinado, a una audiencia determinada, y ofrecérsela. Una categoría de personas que su especialidad será dar sentido, es la frase que tenéis señalada en negrita hacia abajo, dar sentido al contenido que otros han creado. Por tanto, darle contexto, darle sentido, presentarlo para que sea inteligible. Y a estos profesionales les llama Content Curators. Desde entonces, desde este artículo, hablamos de esta expresión Content Curator. En castellano, Content Curator suena raro. La traducción al castellano, curador de contenidos, también suena extraña. Estamos habituados los que estamos hablando de estos temas o que nos dedicamos a estos que hagan bromas o símiles. Depende de la zona, el curador hace referencia a temas de sanidad, de curar, y depende de la zona te hacen referencia a jamones y cosas de este tipo, ¿no? El curador, que suena extraño en castellano, en el sentido que da Vargava a este profesional, no tiene nada que ver con eso, ¿no? El curador, el curator, se parece, si se parece a algo, en algún término en castellano, se parecería al término comisario de exposiciones. El comisario de una exposición en el mundo del arte, en el mundo de los museos, es aquella persona especializada en seleccionar los mejores objetos de un determinado tema, de un determinado ámbito, de un determinado artista, y ofrecerlos en una exposición. Ese es el origen del término curator, en cuanto que especialista que selecciona objetos. En inglés, del ámbito de los museos y del ámbito del arte, en cuanto tenemos a este profesional que puede preparar una exposición y es capaz, por tanto, de seleccionar objetos, de ese ámbito específico se pasa al ámbito general. De tal manera que cualquier persona especializada en un tema y que es capaz de hacer una buena selección de objetos de ese tema es un curator en inglés. Y con esa idea, con ese significado de curator, Vargava lo aplica eso a los contenidos de Internet, y ese es el origen del término Content Curator, curador de contenidos. En España lo utilizamos indistintamente, en inglés y en castellano. Hay profesionales y autores que preferimos el término en inglés, es en nuestro caso, es obvio por el título del libro, que no es el curador de contenidos, sino que es el Content Curator. Hay quien prefiere utilizar la expresión en castellano. En Latinoamérica, en vez de curación de contenidos, se emplea mayoritariamente curaduría de contenidos. Cuando hablamos con profesionales de América Latina o cuando leemos textos de América Latina, allí vemos más el término curaduría. También hay que decir que en España Fundeu ha optado por decir que la expresión curador de contenidos no es apropiada y prefiere que se utilice responsable de contenidos, editor de contenidos o gestor de contenidos, que son, a nuestro juicio, no estamos muy de acuerdo con esto, porque son expresiones que no definen exactamente esto que un poco he intentado explicar aquí. Un responsable de contenidos es algo más amplio y un gestor de contenidos no es exactamente eso. Bueno, sea cual fuere, ¿no?, finalmente el término que se imponga, o si se siguen utilizando los dos, pensemos, por ejemplo, que en profesiones nuevas de Internet es habitual utilizar el término en inglés, ¿no? Por ejemplo, Community Manager se utiliza mucho más que gestor de comunidad, ¿no? Es la traducción directa, ¿no? Pues no pasa nada, por tanto, por nuestra parte, por utilizar el término en inglés. Desde 2009, por tanto, que hay el origen es en este artículo fundacional,
la disciplina, la profesión, la especialidad de Content Curator ha crecido rápidamente, especialmente en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, donde es una profesión importante. Y prácticamente se está introduciendo en estos momentos, los últimos meses, el último año, 2 años, se empieza a oír hablar en España y se está empezando a introducir ahora en España. Entre el artículo que os señalaba antes de Bargava del 2009 y este que os presento aquí, una selección de lo que señala este artículo del 2013, ha habido una evolución importante del concepto y de la profesión y de lo que implica ser Content Curator, y se ha, digamos, estabilizado. A pesar del tiempo, de lo escaso del tiempo transcurrido, podemos decir que ya hay una importante base metodológica y de autores que señalan cómo se puede hacer curación de contenidos, cómo se puede hacer Content Curation y qué es Content Curation. Uno de los autores más importantes es este señor, Steven Rosenbaum, y os he puesto uno de sus últimos artículos en el que habla de las 5 leyes de la Content Curation, de la curación de contenido. Y me detengo especialmente en la primera y en la última, porque indican bastante un poco el sentido, la filosofía, el significado de lo que es curación de contenidos. La primera tiene mucho que ver con lo que he dicho al principio de la infoxicación. La primera es que la gente no quiere más contenido, quiere menos. Todos tenemos una gran cantidad de contenidos en nuestros ordenadores, en nuestros portátiles, en nuestras tabletas, en nuestro smartphone, y tampoco tenemos una gran cantidad de contenidos. Por tanto, el curador de contenidos ha de ser un gran seleccionador, un gran filtrador de contenidos. Esa parte es muy importante. Y la última, por no extenderme más, la última de las leyes de la Content Curation es que la curación es sinónimo de alta calidad, y ha de ser un contrapeso en la red actual, en Internet actual, a la gran cantidad de contenidos de baja calidad que existen, ¿no? Digamos, en Internet hay muchísima información, pero mucha es de bajo nivel. Utilizando una expresión de una de las personas asistentes a la sala, Regina Torres, la Content Curation es una actividad de gama alta, de calidad. El producto resultante de Content Curation debe ser un producto de calidad, no es un producto, por tanto, masivo, o que genere una gran cantidad de contenidos. La selección es muy importante. Nuestra definición, por tanto, después de lo que he dicho, señalando el primer autor que hace surgir el término y uno de los autores más relevantes, nuestra definición en nuestro libro, hay que decir que este libro es el primer libro en castellano del tema. En inglés hay varios libros. Seguramente el libro más importante de Content Curation es el del autor anterior, de Steven Rosenbaum, que se llama Curation Nation. Y hay, por tanto, poca bibliografía. Hay muchos posts en blogs, hay muchos artículos en webs, en publicaciones online, pero en bibliografía, en libros, hay poca. Y esta es la primera en castellano. Y ofrecemos nuestra definición. Una de las cosas que hacemos en el libro es un poco señalar, marcar qué es la Content Curation y qué consiste. Y lo definimos así. Es un sistema, recalcamos lo del sistema porque no es una cosa que haga alguien de manera esporádica. Es decir, todos nosotros compartimos, todos nosotros los que habitualmente estamos en Internet, compartimos información en las redes sociales. Cuando una cosa nos gusta, la enviamos a nuestro Facebook para que nuestros contactos sepan que aquello nos interesa y se lo damos a conocer, ¿no? Eso de alguna manera sería una Content Curation amateur, no profesional, ¿no? El ofrecer información, contenidos a nuestros contactos, ¿no? Pero la Content Curation es un sistema organizado, va más allá del amateurismo, ¿no? de la situación esporádica, sino que es un sistema, por tanto, llevado a cabo por un especialista, que se llamará así, el Content Curator, cuya acción, cuyo sistema puede ser con fines para una organización o a título individual, es decir, la Content Curation se puede ver dentro del ámbito de una organización, de una empresa, de una entidad, de una asociación cultural, una biblioteca, es decir, dentro de una organización, o a título individual. Pensemos que en estos momentos las personas son muy importantes en Internet, ¿no? Y por eso puede ser una manera también de mostrar contenidos dentro de un perfil personal. Consiste en 4 fases que después
Javier Leiva explicará más, que son la búsqueda, selección, caracterización y difusión continua de contenido. El contenido más relevante a partir de diversas fuentes de información, y esto es importante, sobre un tema o temas o ámbitos específicos. Es importante, la content curation no es generalista, no es de todo tipo de temas, sino que la content curation es de un tema concreto. Se especializa en un tema y sobre eso se curan contenidos sobre ese tema. Y pensando siempre en una audiencia determinada, en un público determinado. Casi siempre cuando hablamos de content curator es en el contexto de la web, es en el contexto de Internet, pero también puede ser en otros contextos. En el contexto de la web, pero también en el contexto de una organización, por ejemplo, internamente dentro de la organización. Intentando siempre ofrecer valor añadido y establecer un concepto que viene del marketing, intentando establecer una vinculación con el público, con la audiencia a la cual va dirigida la content curation. Eso sería un poco el proceso. ¿Qué personas a nivel perfil profesional? ¿Cuál es el perfil profesional del content curator? En estos momentos, si alguien quiere ser content curator, ¿dónde se estudia? ¿Cómo se llega a ser content curator, ¿no? Evidentemente, como es un término nuevo, apenas aparece en los programas oficiales de estudio de las universidades. Pues está empezando a aparecer de alguna manera, no como asignaturas o como programas, pero empieza a aparecer, especialmente a nivel de posgrados, empieza a verse en cursos concretos específicos, como el que vamos a hacer esta semana aquí en la Universidad de León. Se empieza a ver, y vinculado casi siempre a estas áreas que aparecen aquí en esta diapositiva, vinculadas a estas áreas. En un informe de hace unos meses sobre los contenidos digitales en España, en las cuales se enumeran una serie de nuevas profesiones emergentes relacionadas con los contenidos digitales, relacionadas con Internet, en la ficha de Content Curator, cuando miramos un poco con qué lo relacionan con 2 grados específicamente. El grado de información y documentación y el grado de periodismo. Digamos que serían los 2 grados que tienen más vinculación a la información y la comunicación. Bueno, el perfil profesional, ahora mismo una persona que quiera trabajar de Content Curator, el perfil profesional suele venir de estos 3 ámbitos o puede ser híbrido entre ellos. Información y documentación, marketing y periodismo. También en otras áreas, o sea, quizás estas es en las que hay más, pero también en otras áreas. En el área en general, en el área educativa, en todo lo que es la comunidad educativa, por ejemplo, que está muy preocupada por los recursos docentes en abierto y en Internet, hay un movimiento también importante de curators, de profesores curators. Por tanto, podríamos hablar de periodistas curators, de documentalistas curators, en diferentes ámbitos. Y de hecho, cualquier persona, sea cual sea su profesión, si sabe mucho de un tema o le gusta mucho de un tema, más que saber mucho, diría, le apasiona mucho un tema. Hay autores que hablan de pasión por un tema, de una cosa que te guste mucho. Puede ser el mejor content curator o puede ser muy buen content curator de ese tema, ¿no? Si se dedica a seleccionar contenidos y ofrecerlos, por ejemplo, en Internet. Pensemos que en Internet hay mucha gente que se dedica a llenar de contenidos la red o a crear contenidos en la red porque le gusta, porque es su hobby, porque es su pasión, porque es su afición. Pues los sistemas de curación de contenidos pueden ser un mecanismo, un canal para que cualquier persona pues, pueda curar contenidos en Internet sobre lo que es su afición o su hobby, ¿no? Y esto estaría relacionado con una de las líneas que veis aquí en este perfil, en esta diapositiva, que es la marca personal. También en estos momentos de Internet la marca personal es muy importante y la curación de contenidos serviría para ello también. Estas son algunas profesiones que tienen vínculos o que comparten competencias, conocimientos entre información, documentación y comunicación. Community Manager, por ejemplo, hay más, pero estas serían algunas de las que hay y que han surgido en los últimos años. Community Manager es seguramente la más conocida, la más de las emergentes. Hay, de hecho, en el mundo laboral, en estos momentos hay muchas ofertas laborales para Community Managers.
y es una profesión que tiene que ver con la información de documentación y con la comunicación. Gestor de reputación online, que es una cosa específica dentro del mundo de los social media, el community manager, content curator, que es de lo que estamos hablando aquí, el documentalista periodista, que por ejemplo en el ámbito de los medios de comunicación es muy importante este perfil híbrido que sabe de documentación y que sabe de periodismo, ¿no? Es una cosa, momentos en los medios de comunicación españoles se empieza a ver y se empiza a demandar, ¿no? Pongo un ejemplo de documentación periodística, que es el campo del que yo provengo profesionalmente. Hace poco en una entrevista con la responsable de documentación de la cadena SER, Ángeles Afuera, que es el centro de documentación de cadena SER, uno de los mejores de los medios de comunicación de España. En la entrevista, en un momento que habla del perfil profesional, y dice, bueno, es que nosotros somos un híbrido de documentalistas y periodistas, pues realmente lo que hacemos tiene cosas de documentación y cosas de periodismo. Por tanto, bueno, iría un poco en esta línea. El fact-checker, que también es otra especialidad, que es el comprobador de datos, también sería otro ejemplo. Aquí, bueno, se me ha repetido. Y bueno, y acabo, ya os dejo con Javier Leiva, acabo con esta diapositiva. Es que nosotros en el libro tiene dos partes, tiene una primera parte más teórica de presentar lo que es la profesión, de presentar lo que es el concepto, que es un poco lo que yo he ido explicando hasta ahora, y acaba proponiendo un método para hacer curación de contenidos, para hacer content curation, que lo hemos denominado el método de las 4 S's, por el nombre en inglés, las 4 fases en las que se divide el método: Search, Select, Sense Making y Share. Y en la segunda parte del libro se desarrolla. Es decir, el libro es una guía práctica para aquel que quiera dedicarse profesionalmente a curar contenidos o que le apetezca intentar ser curador de contenidos en algún tema que le interesa, y por tanto forma parte de lo que antes he comentado, que puede ser su marca personal. Entonces la segunda parte sería el método para llevar a cabo esta curación de contenidos, y que Javier lo comentará. ¿Paso aquí y vas pasando tú? Ah. Puedes dejar esta. Vale. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues continúo desde la misma diapositiva de Javier, un poco para que veáis el sistema en global. Veis que, bueno, como ha dicho él, le llamamos las 4 S's, que son estas 4 fases que él ha comentado. Y bueno, digamos que esas 4 son el meollo de la cuestión, digamos, las que se realizan dentro del sistema de manera continua, siempre en todo momento. Pero si os fijáis, hay otros 2 elementos, uno que aparece antes de la primera S y otro, bueno, la de evaluación está después, que son igualmente importantes porque la primera, el diseño, define justo lo que vamos a hacer después. Todo ese proceso va a responder a lo que hayamos decidido que vamos a hacer en diseño, y después la de evaluación, lógicamente, va a ir a poner un poco en cuestión si hemos cumplido con nuestro trabajo lo que hemos decidido que íbamos a hacer en la fase de diseño. Por lo tanto, son 4, igual que podían ser 6. Lo que pasa es que, claro, si pones diseño y evaluación ya serían la D, las 4 S y la E, y queda como más feo, entonces pues también lo dejamos ahí en 4 S. Vale. Bien, esta primera fase previa sería justamente la de diseño. Como digo, es un poco, es la que fija todo, ¿no? Entonces ahí nos marcamos los objetivos que queremos conseguir con la tarea de curation, con el sistema. Y ahí veis que en pequeñito pone SMART, que es un poco la típica manera en la que se define cómo tiene que ser un buen objetivo, justamente para que después podamos evaluarlo, es decir, para que podamos saber cómo llegar a él y para que después al final podamos evaluarlo, ¿no? Pues bueno, que sea acotado en el tiempo, que tenga un número, digamos, que se pueda cumplir, en fin. Esto es importante porque, como digo, define el trabajo que vamos a hacer en el día a día. Por supuesto, tenemos que definir también el tema o temas en los que nos vamos a fijar con nuestro trabajo de curation, que sea específico, que sea reconocible. Específico porque normalmente a más generalista menos valor tiene, es decir, normalmente es más aconsejable si uno quiere tratar varios temas, en vez de hacer un paquete global que intente
segmentar, ¿no? Porque siempre, al final lo que vamos a hacer es dar un flujo de información para la gente interesada en ese tema. Por tanto, cuanto más específico sea, menos vamos a dispersar un poco a la gente con lo que le ofrezcamos. Y reconocible porque justamente por muy específico que sea un tema, si somos tan específicos o nos vamos a un tema en el que realmente hay muy poca gente interesada, pues tampoco vamos a conseguir mucho con ese trabajo. Bueno, una vez definido esto, pues también tenemos que fijarnos en cuáles son los productos que queremos sacar al mercado, digamos, con nuestro trabajo, qué fuentes vamos a utilizar y con qué frecuencia vamos a alimentar un poco a las personas que al final reciban el fruto de nuestro trabajo. Bien, pues después de esta fase de diseño pasamos ya a lo que son las 4 S. La primera es la de búsqueda. Veis que hemos puesto aquí las dos juntas, porque aunque son 4, las tardamos un poco como en paquetes de 2, porque están relacionadas. La primera, la de búsqueda. Bueno, fijaos una pequeña apreciación antes. Hay como 2 grandes temas. Una es el sistema en sí y otra las herramientas. Lo importante es el sistema, que es el que va a determinar las herramientas. Entonces, lo primero es esa fase de diseño. Decidimos qué es lo que queremos conseguir y a partir de qué tipo de productos, y ese tipo de productos nos va a determinar qué herramientas necesitamos utilizar para ello. Entonces aquí se mezcla un poco en estas imágenes. Por ejemplo, tenemos buscadores de medios sociales, tenemos alertas, tenemos RSS, pero por otro lado tenemos monitorización directa, que es una actividad, no es una herramienta. Usamos herramientas para ello, pero no es en sí. Bueno, lo que hacemos es, a partir de ese tema que hemos definido en el diseño, buscamos por un lado aquellas fuentes que sean autoridad, que consideremos que son autoridades del tema, que proveen de un porcentaje alto dentro de todo lo que publican, un porcentaje alto evaluamos y definimos que nos sirve para lo que queremos conseguir. Y esas fuentes ya las tenemos localizadas. Pero claro, hay un montón de información que no podemos tener localizado de antemano con unas fuentes ya conocidas, pues porque esto es muy cambiante y porque en cualquier momento... ¿Qué ha pasado? Vale. En cualquier momento aparecen nuevas fuentes y desaparecen otras y es imposible que tengamos todas controladas. Entonces, para suplir esa carencia o para asegurarnos de ser más exhaustivos en la recuperación, lo que hacemos es establecer alertas de búsqueda. Como por ejemplo, no podemos ir a Google cada día y hacer una búsqueda por un término determinado y saber cuáles son todos los resultados nuevos que hay. Primero, porque Google no nos da respuesta en forma de más nuevo o más antiguo. Segundo, porque tendríamos que acordarnos de todo lo que había ayer. Y tercero, porque hay un montón de cosas nuevas cada día de muchos temas. Pero tenemos herramientas que nos permiten configurar alertas y entonces cuando hay algo nuevo, ya no soy yo quien voy a verlo, sino que es Google quien me lo dice. Oye, que hay temas nuevos de esto que quieres conocer. De estos o de otros. Y otros buscadores que no son Google que también nos permiten configurar alertas. Por otro lado, tenemos buscadores específicos de medios sociales. Algunos nos permiten sacar alertas, otros no. Pero bueno, con los que nos permiten, más o menos podemos llegar a tener controlado bastante lo que se publica sobre un tema determinado. Y después tenemos la monitorización directa, que por ahora puede centrarse mucho en una herramienta concreta, que es Twitter, que es esa herramienta de actualización tan constante y tan rápida, ¿no? Y tan flexible y en multitud de tipos de mensaje y tipos de contenido, aunque su forma sea siempre de 140 caracteres de texto. Entonces lo que hacemos es, proponemos nosotros aplicar un foco sobre Twitter más directo que el de las alertas. Y hacemos como una monitorización por ambos lados. Bien, entonces de ahí vamos a obtener unos resultados periódicos. Entonces el sistema consiste en buscar todas las fuentes, en decidir cuáles son todos esos conceptos
y en sistematizar ese proceso de recuperación. Y después en revisarlo periódicamente para conocer qué es lo que hay de nuevo. Con todo eso pasamos a la fase siguiente, que es la de selección. Bueno, yo voy sabiendo todo lo que llega sobre el tema determinado que haya decidido y en cada caso aplico mi criterio para decidir si eso es válido de acuerdo a mis objetivos o no. Es decir, si a mi público le va a interesar o es ruido o qué, ¿no? Entonces, hay una parte que suele ser una gran parte de todo lo que recibo que la desecho y hay otra que de momento me guardo. Y ese me guardo es la fase de selección. Entonces ahí en la fase de selección veis en Pocket y Evernote son dos herramientas que nos podrían servir para esa fase de selección. Pocket es simplemente una herramienta que me permite guardar elementos para leer después y Evernote me permite eso y también podría usarlo en la fase posterior de caracterización. Pero de momento la puedo usar solo para esto. Y bueno, ahí sí que simplemente en la selección siempre intentar ser lo más restrictivos posible, recordando un poco a Rosenbaum, ¿no? La gente quiere menos y no más contenido, queremos menos y no más, porque hay mucho y no tenemos tanto tiempo como para leerlo todo. Entonces ese es un poco el trabajo del curator, ¿no? De que al usuario final no le llegue nada que no le sirva realmente. Bueno, pues una vez seleccionado, ¿cuál es? Una flecha. Vale, gracias. Pasamos a las siguientes dos fases, la de caracterización y la de difusión. Caracterización, bueno, fijaos que aquí hay herramientas que aquí no aparecen, bueno, aparece alguna herramienta, pero que pueden servir y muchas sirven para las dos fases. Es decir, caracterizar al final es dar valor a todos aquellos ítems de información que hemos recuperado por distintos lados, convertirlo, todo eso, en algo nuevo. Y en algo nuevo que sea más que la pura suma de todo lo que hemos conseguido, seleccionado. Entonces, aquí hay herramientas que se prestan más a ello y otras donde la caracterización es menor. Por ejemplo, en las listas, lo que hacemos son listas de elementos seleccionados. Podemos comentar los elementos seleccionados, pero habitualmente es un tipo de herramienta, la que me permite hacer listas, que se presta menos a la manipulación por parte del curator, manipulación desde el punto de vista de añadir el propio criterio. Entonces, digamos que ahí es un trabajo como más de redifusión y no tanto de caracterización, aunque algo sí que hay, ¿no? El propio hecho de agarrar no sé cuántos enlaces que están por distintos lugares y empaquetarlos de algún modo que tengan sentido juntos, pues ahí hay algo de caracterización, aunque sea mínima en comparación con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, donde sí hay mucha caracterización, no puedo verlo, es en blogs. Yo puedo agarrar noticias o enlaces de distintas fuentes y a partir de ahí y con mi propio conocimiento, pues elaborar nuevo contenido y publicarlo en un blog, por ejemplo. O agarrar contenido que he puesto. Por ejemplo, puedo unir en un blog contenido curado en distintos lugares, en una lista, etcétera, ¿vale? Y luego en servicios de social media, que ahí también depende del servicio, pues podría prestarse a más o menos caracterización. Lo importante ahí es cuánto caracterizo, digamos. Yo selecciono 5 enlaces, ¿qué hago con ellos? ¿Los difundo directamente en Twitter? Vale, pues está bien, he hecho una labor de selección y poco más en este caso. ¿Qué hago? ¿Le armo un texto nuevo y lo enriquezco con otras cosas? ¿Le pongo imágenes? ¿Me hago un vídeo yo mismo? Pues ¿por qué no? Hay niveles. Entonces eso es una caracterización más intensa. Después veis que hay otro elemento que es en tiempo real. Uno en tiempo real es justamente, se mezcla un poco con el de servicios de social media. Hablamos un poco de caracterización, tal como selecciono, difundo en herramientas tipo Twitter, por ejemplo, ¿no? Siempre es un poco el gran ejemplo. Y hay otra caracterización en tiempo real que no se muestra, no se refiere tanto a la fase posterior de difusión, como veis estoy mezclando un poco, ¿eh? Ya he dicho que iba bastante junto, sino que lo que hago es, tiempo real, lo que hago es agarrar un evento y narrarlo a posteriori,
para los que no han ido o para los que han ido, que puedan revivirlo y además ofreciendo más valor. Imaginaos que ahora estamos aquí, nosotros hablando, y hay distinta gente a lo mejor tomando nota, y a lo mejor mañana alguien publica su propia opinión en un blog, otro ha publicado una foto en Twitter, nos están grabando en vídeo, etcétera. Entonces al final estamos generando, de este acto se está generando pues como píldoras de información por aquí y por allá, que una vez pasado se pueden reunir. Y se pueden reunir no todas, sino todas aquellas que sirvan para recrear un poco la experiencia y para enriquecerla. A lo mejor Javier ha hablado de Rosenbaum, pues en la caracterización a tiempo real lo que se hace es pues un poco reflejar lo que ha dicho Javier, pero además buscar un enlace o una imagen, lo que sea, donde aparezca ampliada esa información, ¿vale? Es un poco convertir digamos, darle como trascendencia a ese evento el tiempo real como en diferido, ¿no? Que lo diferido está muy de moda últimamente. Bueno, y entonces ya con todo eso pasamos a la fase ya así de difusión, que como hemos visto ya, de hecho la hemos hecho en parte en la anterior. Entonces podemos difundir en plataformas propias, en otros canales que pueden ser variados, pueden ser redes sociales, pueden ser nuestra web, puede ser canales de pues, un blog, etcétera, o directamente en una de estas herramientas en las que caracterizábamos. Y también en la difusión contamos todo aquello que otros nos difunden. Por lo tanto, eso debería formar parte del sistema. No podemos definir lo que otros van a hacer por nosotros, pero sí que otros difundan nuestro trabajo es, en cierto modo, un indicativo de éxito de nuestro trabajo. Porque cuando alguien redifunde algo que tú has publicado, vamos a decir que se está mojando un poco por ti, ¿no? Está diciendo que eso participa de ello de algún modo. Bien, y un poco con esto terminamos las 4 fases. Esto es una rueda continua, entonces esto no termina nunca, digamos, pero en algún momento sí que hay que hacer una semiparada y volver un poco a la fase de diseño, a esos objetivos que habíamos marcado, es decir, a lo que queríamos conseguir. Entonces lo que hacemos es recoger una serie de indicadores a lo largo del tiempo en el que estamos realizando el sistema. De hecho, esto hay que preverlo en la fase de diseño, cómo vamos a medir. Y esos indicadores, pues lo que vamos a hacer es analizarlos y ponerlos justamente al lado de esos objetivos y obtener conclusiones. Si hemos llegado, si no hemos llegado, y saber si hemos llegado, qué es lo que hemos hecho bien, y a lo que no hemos llegado, pues por qué, intentar mejorar y cambiar todo lo que sea necesario. ¿Vale? Todos esos indicadores, a su vez, van a necesitar una serie de herramientas que también tendremos que definir, pues porque a lo largo del tiempo tenemos que recoger esos datos. Y bueno, pues un poco este sería el proceso. Después de la evaluación volvemos a revisar la fase de diseño, que es un poco lo que estaba comentando, y la rueda sigue, en principio hasta siempre. Así que, bueno, ahora Javier va a hacer de rapsoda un poco y os va a leer el epílogo de nuestro libro. Bueno, para acabar, como es una presentación de un libro, pues leemos un fragmento del final del epílogo, que viene a ser una especie de mini manifiesto por la curación de contenidos, por la content curation, y que está un poco en la línea de este autor que nos gusta tanto y del que antes he hablado, que se llama Steven Rosenbaum. Entonces, leo un fragmento del final. Content curation es algo más que una estrategia de marketing, aunque también sea un excelente sistema para el engagement entre una organización y su audiencia. Es más que una nueva denominación para las técnicas de la documentación, aunque también se pueda ver así. Es más que una forma emergente de hacer periodismo, y mucho más que una manera de potenciar nuestra marca personal en Internet. Todos esos enfoques son válidos y bajo todos ellos y más se hace curation, pero esas visiones particulares, por sí solas,
se quedan cortas. Content Curation supone, de alguna manera, la actualización en la segunda década del siglo XXI del viejo problema del acceso a la información. En la época predigital, las bibliotecas, los archivos y sus profesionales ordenaron casi en exclusiva ese acceso. El papel humano en ese cometido era entonces totalmente indiscutible. Con la llegada del mundo digital y de Internet, en ese momento hubo pugna entre la prevalencia del criterio humano, los directorios, y los sistemas automatizados, los buscadores, y como todos sabemos, la pugna la ganaron al poco los algoritmos. Los sistemas automatizados han reinado desde entonces. En este contexto, Bargava propuso en 2009, desde el marketing, como otros lo han ido intentando desde otras perspectivas, un nuevo replanteamiento de las prevalencias. La Curation reclama desde entonces la necesidad de una fórmula diferente para ordenar los contenidos digitales y el acceso a ellos. Una nueva fórmula en la cual el factor humano tenga un papel más relevante. Mucho más que una estrategia de marketing, que una técnica de documentación, que un nuevo periodismo, la Curation representa una oportunidad para todos nosotros. Rosenbaum habla de Curation Nation. Necesitamos, sí, una Internet plagada de buenos curators. Este libro pretende contribuir modestamente a ello. Bienvenidos seáis, Content Curators. Gracias. No sé si... Una pregunta, si ¿Queréis preguntar algo? Espérame. Sí, habéis dicho que este término está bastante extendido en el panorama norteamericano. ¿En qué momento conocisteis vosotros este concepto? Buena pregunta. ¿Cuándo? La primera no me la sé. Bueno, ya tú después. Es que sinceramente no me acuerdo. La primera no me la sé. No sé decirte, ¿eh? No sé decirte. Yo llegué a ella a partir de intentar profundizar en el sistema de difusión selectiva de información que es del mundo bibliotecario. Entonces tiene algunos puntos comunes y en algún momento me crucé con algún artículo, pero no sé decirte. Sí sé que la primera charla pública que yo di sobre esto fue hace un año y algo, creo. En Social Biblio fue hace como un año y pico. Entonces, en algún momento antes de eso. Lo siento, no puedo ser más específico. Sí, hace poco, de hecho. O sea, hace pues igual año y medio. Eran términos que sonaban, quizás no sé, en 2011, hace un par de años, ¿sí? Empezaba a leer alguna cosa al respecto. Lo que pasa es que a medida que yo leí las primeras cosas sobre Content Curation, tenía mucho que ver con lo que yo ya hago. Yo soy profesor de documentación y de comunicación, ya he comentado que para mí este perfil tiene que ver con las dos especialidades y me pareció interesante. Y entonces lo que ha comentado Javier, él dio una charla en un webinar que en el mundo de la documentación tiene bastante éxito, que es todos los miércoles, es gratuito, que se llama Social Biblio. Y él dio una charla, pues debe ser como... ¿Cuándo fue la charla? A principios del 2013. Sí, en enero creo. Justamente hace un año dio una charla sobre curación de contenidos en este webinar. Yo lo asistí, le hice algunos comentarios, le hice algunas observaciones y tal. Y entonces vi que podíamos trabajar juntos en esto. Entonces, porque yo también iba sobre la idea de escribir un artículo y al final el artículo se convirtió en un libro. Y de hecho...
el proyecto Content Curators, tal como está el web, digamos el web contentcurators.com, que da de apoyo al libro. El libro se publicó en noviembre, por tanto tiene unas semanas, ¿no? Y el web pues también apareció unas pocas semanas antes y ya estamos pues empezando con este proyecto a hacer formación y consultoría de Content Curation. O sea que bueno, no sé si te respondo, pero ya ves que es muy reciente. Hace un año no teníamos decidido que nos íbamos a lanzar en este proyecto, ¿no? El libro lo escribimos en verano, en septiembre o así lo acabamos, y se publicó en noviembre. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, a pesar de que creo que he sido el último en venir, y no sé si he conseguido el sense-making de la información que habéis dado. En ese sentido, la pregunta que yo quería hacer era, en este esquema que habéis pintado, que me parece muy lógico, muy racional, ¿no? El segundo paso, en lo que tiene que ver con el sense-making. El sense-making es un concepto, bueno, relativamente nuevo, y en cada campo tiene un significado distinto, ¿no? Aquí, cuando habláis de sense-making, ¿qué lo traducís como dar sentido o significado a la información? Como caracterización. Caracterización. Sí. Se lo digo porque una de las cosas más importantes en el volumen de información, por aquello de que un exceso de información hace perder conocimiento, como un exceso de conocimiento perdemos sabiduría, ¿no? Entonces, ¿cómo se adquiere? O sea, la información, bueno, el flujo de información puede ser, bueno, como habéis dibujado. El paso más importante, o en algunos casos, en algunas áreas de conocimiento, es el dar significado o sentido o comprensión completa a un volumen excesivo de información. O sea, ¿eso cómo se resuelve ahí? Claro, bueno, ese es el paso, ¿no? Entonces, claro, un poco venimos en la búsqueda, seleccionamos y tenemos vamos a decir, los recursos en bruto, ¿no? Y eso por sí mismo, vale, lo podemos dar y ese es la selección, ya está. Entonces, bueno, eso está bien, ya es un valor. Entonces, ahí hay un trabajo que puede tener mucho que ver con el periodismo, en cierto modo, seguramente. Por ejemplo, el paso anterior tiene más que ver con la documentación. Yo que vengo del mundo de la documentación, donde creo que el sistema de Content Curation va más allá, es justamente en este tercer paso, el de caracterización, porque agarras algo y le pones un contexto y le cambias la forma un poco para que sea más útil para el usuario final. ¿Cómo se hace? Pues un poco ahí entra el criterio del curator y su propio conocimiento personal y su propia formación en relación con esos temas. Un poco sería ahí. Es decir, claro, uno tiene que trabajar sobre un tema que conozca mínimamente y, lógicamente, con el tiempo va a ir aprendiendo más porque ese propio proceso te enseña, ¿no?, a ti mismo. Entonces, se trata de irlo puliendo de tal manera que cada vez no solo lo que seleccionas es más útil porque conoces más el tema, sino que además eres más capaz de transformarlo en algo nuevo que ofrezca más de lo anterior. Entonces, ahí por ejemplo, comentaba antes de tema de educación también. Hay un profesor que se llama David Álvarez, que tiene un blog que creo que es e-aprendizaje, que hace ese trabajo muy bien. Tiene junto a otras personas un grupo en una herramienta de etiquetado colaborativo que es Digo, y ahí van volcando enlaces que seleccionan entre todos y después él de esa selección hace otra selección semanal y te arma un artículo que es muy muy interesante, aprendes un montón, es muy condensado y no tienes que seguir el grupo, digamos, y recibes más de lo que... ¿Cómo se hace? Pues porque sabe del tema, porque sabe seleccionar y porque sabe darle sentido. No sé si te respondo. Gracias. Una postilla esto. El sense-making es lo más difícil en curación de contenidos. En las 4 fases es la más difícil. Es en la que está, de la bibliografía que existe sobre esto, es la que tiene más recorrido, ¿no? Porque con técnicas de búsqueda de información se hacen en diferentes contextos, no solamente en curation, ¿no? Técnicas de búsqueda de información, técnicas de difusión de información también, ¿no? Esta fase, ¿no? La selección, las dos centrales, ¿no? La selección es difícil porque implica un tratamiento intelectual, ¿no?
cómo selecciono lo mejor para ofrecerlo, ¿no? Pues no se trata de republicar, ¿no? O sea, lo contrario de la selección es republicar, es cualquier cosa, ¿no? Lo voy enviando, ¿no? Hacerlo de manera rápida, ¿no? Sino, esa es una fase difícil, implica un tratamiento intelectual, ¿no? Implica un trabajo y la caracterización sensemaking, por supuesto. Hay algunas técnicas de sensemaking, empieza a haber bibliografía al respecto, varios tipos de hacer, de dotar de sentido, de dar sentido a la información que presentamos. Y bueno, de hecho, está empezando, pero algunas de las ideas que hay al respecto las apuntamos en el libro. Pero como decimos, es una disciplina reciente y es de esperar que en los próximos años iremos aportando más soluciones a la pregunta que haces. Es también relativo a esto, la caracterización. Bueno, yo entiendo como el emplatado de la información o algo así, ¿no? Que la información que habéis seleccionado la analizáis, hacéis una abstracción con ella y la interrelacionáis, la separáis y la servís de una determinada manera. Ese es este tercer proceso. Bien. Aquí me parece que este es un proceso donde hay que tener mucho cuidado, no sé, me parece a mí, con la carga subjetiva de la persona en concreto. Entonces, claro, si se trabaja para una organización, esto tendrá que haber aquí una intercomunicación muy grande para que no se deslice todo por la subjetividad de la persona que hace esto, ¿no? Porque igual no... ¿Esto cómo lo contempláis? Bueno, los contextos de curación pueden ser, de hecho son múltiples, ¿no? No es lo mismo hacer curación de contenidos en una empresa con una orientación de marketing, que es una entidad cultural para llegar a los usuarios de una biblioteca, por ejemplo, que hacer curación de contenidos para difundir los mejores contenidos de un tema dentro de la organización, por ejemplo, una empresa o del sector de la banca que quiere que sus directivos estén enterados de lo mejor que, ¿no? Contenidos económicos. Es decir, las orientaciones pueden ser múltiples, entonces, dependiendo del contexto en el que sea curación de contenidos, el tema de la subjetividad o no puede variar mucho. Cuando tú haces curación de contenido a nivel personal, tú te interesa un tema y eres aficionado, especialista en este tema, y pues te apasiona hablar de ello, y antes, digamos, el mecanismo habitual era escribir un blog, ¿no? Por ejemplo, de ese tema, o escribir un libro también, o depende de otros canales, pero en el mundo de Internet ha sido muy habitual esto, escribir un blog. Ahora, aparte de escribir un blog, pues hacer depurador de contenidos de ese tema, mediante las diferentes plataformas que existen, también el blog es una de ellas, y con formato blog, por ejemplo, pues puedes seleccionar lo que, por ejemplo, ¿no? Me lo estoy inventando, lo mejor que ha sucedido en esa semana de ese tema que a ti te interesa, y presentas los enlaces a la fuente original y lo comentas, le das contexto, en SenseMaking le das contexto, tu contexto, es decir, tu opinión, tu visión, ¿no? de la cosa. Dependiendo de la orientación en el que se haga content curation, este sensemaking puede ser muy diferente. Cuando se hace content curation en tiempo real, como decía Javier, y simplemente es un tweet, ¿no? En Twitter, que tú pones un enlace con una frase muy directa, pues aquí tienes poco espacio, ¿no? para dar mucho significado a eso, pero también puedes hacer cosas interesantes aun con una frase pequeña, ¿no? En cambio, si tienes una página web, pues puedes escribir un artículo larguísimo, ¿no? Puedes tener muchos más matices. Por tanto, dependiendo del contexto en que lo hagas y del canal en que hagas content curation, puedes emplearte más a fondo en dar tu aportación o no. Y el objetivo también, es decir, hacia quién te diriges, estás trabajando de manera más subjetiva o más objetiva. Por ejemplo, un profesor que prepara contenidos para sus alumnos, cura contenidos para sus alumnos, con unos determinados objetivos, ¿no? que intentan ser en un contexto, digamos, que intenta ser menos subjetivo, ¿no? Por ejemplo. Dependerá. En una content curation más artística o más de humanidades, por ejemplo, entra mucho más la subjetividad, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo quería preguntar sobre, por ejemplo, para también, ¿utilicéis muchas herramientas o hay alguna herramienta, diríamos, que podría congregar todas las demás? Eso por un lado. Si hay alguna que realmente habéis comprobado que sí que
te hace ese mashup, ¿no?, de todas las herramientas. Luego también quería comentaros, porque en documentación hablamos de literatura gris, o hablábamos de literatura gris. Cuando se asistía a un congreso apenas había documentación, había una documentación muy limitada. ¿Qué pensáis con respecto a ese concepto ahora que todo se retransmite online, que quedan Storyfy, que quedan TikToks y todo esto? Y luego a la hora de vosotros de emitir como también content, ¿no?, y emitir con respecto a un evento, ¿también seleccionáis la información dependiendo de la herramienta o también utilizáis otro mashup que de alguna manera redirecciona esta información? No entregues el micro, porque a lo mejor se me olvida. Y te explico que... A ver, ya se me ha olvidado la primera, no. Una herramienta que haga todo. Sí, por ejemplo, existe Curata. Curata es una herramienta comercial que sirve para hacer todo. ¿Problema con Curata? Pues que cuesta $1.500 mensuales. Pero lo hace todo, eso sí. Entonces, para determinados presupuestos sí puede ser válido. Bueno, eso no quita que a lo mejor quien usa Curata finalmente también decida que va a usar otras herramientas para difusión, además de lo que... Pero bueno, el proceso entero se puede hacer en herramientas como Curata. Herramientas más asequibles normalmente siempre de algún lugar cojean. Pero bueno, por ejemplo, Scoopit es una herramienta muy completa que incluso puedes utilizar en la parte de selección, aunque parcialmente, porque no todo lo vas a recibir de allá, pero la parte de caracterización la puedes hacer allá, la parte de difusión también, la selección te la puedes llevar allá, entonces, bueno, pero una grande así no, si no entramos ya en el terreno de las comerciales. La segunda sí que se me ha olvidado. La segunda es lo de literatura gris. Vale. Bueno, con la literatura, más que con la literatura gris, bueno, lo que pasa es que la literatura gris se ha hecho enorme, ¿no? Es un poco lo que tú decías. Claro, ahí yo creo que lo que necesita un curator tiene más trabajo, tiene mucho más que evaluar para la selección. Claro, antes había pocas fuentes, era más fácil controlarlas todas y enseguida habías acabado, digamos, ¿no?, por decirlo de algún modo. Ahora es más difícil porque tienes mucho más de dónde elegir y además no parece que la cosa vaya a bajar, sino al contrario, va a aumentar. Bueno, por otro lado también hay herramientas mejores que antes no estaban. Entonces, bueno, yo creo que ahí lo realmente importante es que el sistema funcione bien. Hay una parte que es subjetiva, no solo en el sentido que decía el compañero, sino también de que es más, en el sentido que es más manual. Pero hay otra parte que podemos automatizar, que es en gran parte la de la búsqueda. Entonces, ahí, ya que hay tanto de lo que recuperar, pues intentar que esa automatización la hagamos de la mejor manera posible para que nos ahorre trabajo. Que recibamos lo máximo, pero lo máximo solo entre lo que realmente nos puede llegar a interesar. Creo que ahí es un poco el punto. Y la tercera... De vosotros como comisarios. Vosotros cuando elegís las herramientas para difundir la información que estáis viviendo. Yo creo que va en función del tipo del tema y del tipo de producto que quieres hacer. El tipo de producto te lleva a la herramienta. No es al revés, no es yo quiero usar esta herramienta y a ver qué me invento, sino que yo quiero curar sobre este tema, en qué forma quiero hacerlo y qué herramienta me permite hacer eso. Creo que es un poco, bajo mi punto de vista, es un poco el orden. Bueno, para elegir qué herramienta y qué productos hacer de curation, claro, lo que recomendamos es probar varias, ¿no? y siguiendo nuestro método, ¿no? Plantear hacer un diseño de curación de contenidos teniendo en cuenta una serie de elementos. Claro, está bien que antes de decidirte por publicar tu content curation en una determinada herramienta, pruebes varias
en función siempre de los objetivos, de cuál es tu línea, ¿no? Y en función de la línea de qué tipo de curación de contenidos quieres hacer, pues tienes un espectro, ¿no? que aparte de esto, o sea, aparte de esta visión general que te comento ahora, surgirán herramientas, surgen continuamente y surgirán, ¿no? Es decir, que en el mundo del social media y del internet aparecen herramientas nuevas continuamente, pero es más importante el concepto, a veces el tipo de producto que quieres hacer, y igual una herramienta puede sustituir por otra en un momento dado, ¿no? Pero en cualquier caso todo va muy relacionado. Nosotros, claro que hablamos mucho de herramientas en el libro, pero el énfasis no está directamente en la herramienta, ¿no? Es siempre posterior. Primero hay que tener claro las otras cosas, ¿no? El objetivo de la curation, el tema, el enfoque, la periodicidad de difusión, una serie de cosas, y en función de eso también. O sea, empezar a curar contenidos porque nos gusta una herramienta y ya está, creo que sería al revés, ¿no? Es decir, la herramienta es instrumental, pero vendría al final del proceso, ¿no? De tener bien pensado qué es lo que queremos hacer, ¿no? Cuál es nuestra intención al curar contenidos, ¿no? Hacia quién nos dirigimos y por qué, todo esto. La última pregunta rapidita. Veo que habéis utilizado licencia Creative Commons. Me gustaría saber exactamente cuál es la licencia que habéis utilizado y si habláis en el libro de ese tipo de licencias. No hablamos de licencias. Esta es la licencia más permisiva que hay dentro de Creative Commons. De hecho, es de las que entran dentro de lo que sería el copyleft. Es simplemente de atribución. Es decir, con citar a los autores es suficiente, se puede hacer lo que se quiera. Así que os podéis animar a hacerlo. Una duda. Teniendo en cuenta que vosotros venís de diferentes campos, aunque muy relacionados, por ejemplo, tú del periodismo, la comunicación y tú de la documentación, ¿el curator de qué está más cerca? ¿De la documentación o de la comunicación? Yo creo que depende de la fase, como he dicho un poco antes. Yo creo que en la selección está muy cerca de la documentación. En la caracterización está más cerca de la comunicación, periodismo. Y en la difusión está más cerca de comunicación marketing, digamos. Un poco así lo veo. No sé si tú... Sí, seguramente las dos primeras fases son las más relacionadas con la información y documentación, que es buscar las fuentes, es decir, también en comunicación hay que saber de fuentes, ¿no? Pero digamos, esto es muy relacionado, es muy específico de información y documentación, las dos primeras fases. La tercera quizá tiene más relación con periodismo, ¿no? La tercera, ¿no? Porque la capacidad de redactar, por ejemplo, no la tenemos tanto, ¿no? Las personas que venimos de entrar al mundo de la documentación, ¿no? Bueno, pongo un ejemplo de un alumno que ha hecho las prácticas hace poco en La Vanguardia, en el diario La Vanguardia, y ha tenido que redactar piezas periodísticas dentro del servicio de documentación de La Vanguardia, o sea, como documentalista en un diario. Y ha hecho cosas muy interesantes, porque es un alumno muy bueno, ha hecho cosas muy virgueras, y le decía, ¿qué es lo que más te ha costado de todo? Dice, lo que más me ha costado ha sido redactar. Porque algunos artículos que tenía que redactar, bueno, me ha costado. A nivel de buscar fuentes, bueno, ningún problema. Sí, es verdad, las dos primeras fases tienen más que ver con la información y documentación, y las dos últimas tendrían que ver más con la comunicación, ¿no? La última, especialmente difusión, pues de difusión saben más, o piensan más en difusión en el mundo del marketing, ¿no? Se piensa más en ello que en el mundo de la información y documentación, que no tanto. Pero bueno, el profesional ideal sería un mix de ambos. Pero independientemente de ello, yo siempre digo, tanto si hablo en contextos de agente de comunicación como agente de documentación o de otros, que cualquiera, una persona formada en documentación puede ser un buen content curator, una persona formada en comunicación puede ser un buen content curator, y en otras también, si le pone pasión suficiente, ¿no? al tema y aprende las técnicas, puede ser un buen content curator. ¿Alguna pregunta más? Lo de los retratos es cosa vuestra o del editor. No, es de un amigo mío. Es de un amigo mío. Que es muy bueno. Se llama Joan Llopis. Ya que la hizo, pues...
Está bien, ¿no? Que curador, que era como una palabra que no existía aquí, porque existía, se usó mucho en los siglos pasados, una palabra corriente. Curador era el gestor, el administrador, el tutor. Lo que pasa es que desde hace 100 años para acá sí se perdió. Sí, se ha utilizado... Puede usarse o recuperarse. Pues de hecho ahora se está recuperando con ese sentido, ¿no? Pero la usaban, ¿eh? Tiene varios sentidos, corriente. pero con el sentido de especialista especialista en un tema, que es capaz de seleccionar objetos de un tema, con ese sentido, que es el actual, no se ha utilizado, ¿no? Sí, en los documentos del siglo XIX, XVIII, demás, sale continuamente. Cuando hablamos de curador en general, a la gente en general lo asocia con otras cosas, lo asocia con cosas de... No, de todas maneras está bien. Gestor y administrador. Está bien porque... No sé, corominas, no sé si lo voy a consultar por curiosidad. Pero sí, una palabra yo también, porque además, de hecho, ahora... Escuchando esto, incluso nos puede valer, ¿no?, para decir, pues, recuperamos la actividad del siglo XIX, ¿no? No soy especialista ni nada, pero tengo la impresión que el primer Código Civil del siglo XIX, esta palabra es utilizada y es descrita, porque si no, en todos los documentos, en todas las sentencias, no salía con tanta frecuencia, ¿eh? Todos los protocolos notariales sale a montones. Y a principios del siglo XX también. Y sí, claro que se ha perdido, nadie usa curador. Pero antes el curador... De jamón, sí, pero... No. Curador, persona de... gestor, administrador, con una responsabilidad y una autoridad. ¿Qué era? Bueno, tiene relación. O sea que sí, por eso os digo que es una palabra del español que ha perdido uso, pero que puede recuperarse tranquilamente. Tarea nuestra. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, yo creo que podemos cerrar el acto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Pues muchas gracias por vuestra exposición y muchas gracias por estar aquí y cerramos la presentación. Gracias.